grabación. Tienen entonces en su chat un link que les puede ayudar un poquito con el desarrollo de la tarea 4. ¿Sí? En ese link es un link de un CIPAS que yo desarrollé creo que el periodo pasado, y ahí les explico cómo hacer las gráficas. Lo que no está es la de exento por consumidor. Creo que esa no la alcancé a explicar ese día, pero está oferta y demanda, cómo se construye la tabla por si se les daña y cómo salen las gráficas. Y pues cualquier cosa ustedes saben que me pueden escribir por Teams para poderles hacer la asesoría mejor. ¿Listo, chicos? Entonces, recuerden también que ustedes tienen el tutor en línea todos los días de 9 a 12 y de 2 a 5. Yo ya pasé por tutor en línea el lunes, estuve de 2 a 5 y ahí algunos de sus compañeros se conectaron y yo les ayudé con la tarea. Sin embargo, en tutor en línea también es importante aclararles que no se les desarrolla la tarea. ¿Sí? Entonces, ustedes, la idea es que lleguen ya con su plantilla, que la hayan revisado y con la duda. Entonces, profe, por ejemplo, una estudiante, profe, mira, se me dañó, se me desconfiguró la plantilla, lo mismo que me estaba diciendo Lady. Ingreso los valores, pero a mí no se me arma la gráfica. ¿Sí? Entonces ella me la envió, yo le dije envíamela, porque como no manejan Excel, si le doy digamos, le digo cómo lo haga, se va a demorar. Entonces le dije envíame la plantilla, yo la reviso, la revisé, había borrado las fórmulas, entonces me tocó borrar todos los datos, volverle a poner formular otra vez la tabla y ya, me salió la gráfica. O sea, ley 10 por el tipo de gráfica. Es solo por eso. Ya cuando uno cambia el tipo de gráfico le salen las líneas. A Lady solo le salen los puntos. Eso es todo. Entonces, chicos, recordarles hoy que vamos a ver, básicamente conceptos de oferta y demanda para que queden más claros. Esta tarea es fundamental, ¿sí? Porque acá es donde ustedes se enfrentan ya a la economía en sí. Entonces, ustedes ya más o menos venían abordando temas de precios, de cantidades, de agregados nacionales, pero aquí es donde ustedes ya empiezan a entender un poco más cómo funciona la economía matemáticamente hablando. Entonces, aquí en este CIFAS de hoy, ustedes saben que, digamos, la dinámica acá es mostrarles los videos, hacer una charlita en cada video, al final una actividad lúdica que tienen unas preguntitas que ustedes me van a ayudar a responder, y a esta hora, hoy precisamente, se nos cruzó este CIPAS con la web. En la web ven la temática mucho más amplia que en los CIPAS de primera matrícula, pero el CIPAS de primera matrícula les da unos, la web no. La web mañana en la tarde, los que están acá conmigo, les comparto la grabación para que la revisen. Y recuerden que hay un CIPAS de curso. En el CIPAS de curso sí abordamos la tarea en sí. Para este CIPAS de esta tarea, lo hacemos, cada tutor lo va a hacer con su grupo, no va a ser el CIPAS nacional. Entonces, si mañana ya nos dan la orden de los CIPAS, yo lo programo para de hoy en 8 días, a esta hora, para que traigan todas sus plantillas listas, mejor dicho, y hacemos un ejercicio muy parecido al que ustedes tienen, pero digamos con otros datos, y ustedes van mirando su plantilla a ver qué se les parece y qué soluciones podemos dar. Pero la idea es que ya vengan con la plantilla adelantada. Sé que lo más complejo de esta tarea son las gráficas. Eso es lo más complejo. Pero ya con el CIPAS de la otra semana les va a quedar mucho más claro. Todo el día los tengo de martes a viernes. Libres, libres, no, ustedes me escriben, porque a nosotros nos programan mucha reunión y yo estoy asesorando tesis, entonces también tengo encuentros con mis estudiantes, pero ustedes me escriben por Teams, profe, necesito una asesoría a las 10 de la mañana. Si yo no tengo nada programado, les digo listo. O si ustedes me escriben, profe, pues ya, a veces sus compañeros, muchos compañeros me llaman por Teams y yo si no estoy haciendo nada, les contesto. Y así hacemos una reunión y me comentan. En la tarea anterior, hubo un compañero de usted que me llamó por el tema del ensayo, que fue lo más complejo, y ahí yo estaba disponible cuando puedo les respondo, si no les dejo un horario y les digo a tal hora, a las 2 o a las 2:30, y ya ustedes pueden contactar. En la mañana podría ser, Nancy, tú me escribes y ya, si estoy disponible,
La otra semana estoy más libre que esta. La otra sí estoy más libre porque estamos entregando proyectos de una convocatoria esta semana, pero ya la otra estamos más desocupados. Recuerden que el jueves es festivo, ¿no? De la otra semana, entonces no vamos a estar. Listo, chicos, entonces vamos a dar inicio a este CIPAS hoy vamos a ver videitos que les van a ayudar a ustedes a entender un poco más los conceptos de la ley de oferta, la ley de demanda, elasticidades, precio de la demanda, elasticidad, ingreso de la demanda y los desplazamientos de las curvas de oferta y demanda. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces voy a compartir acá mi, mi- Me confirman por favor que están viendo mi pantalla. Este es el CIPAS que les compartí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora, se ve muy bien. Listo. Sí, señora. Listo, chicos. Entonces, recordarles también que el próximo sábado a las 9 de la mañana está la réplica de este sitio. Los que asistieron acá ya es lo mismo, lo voy a hacer lo mismo. Pero si sus compañeros les preguntan, el sábado a las 9 de la mañana tienen réplica para que no pierdan los puntos los que no pudieron asistir y que están de pronto en la web, para que asistan a la réplica. Entonces, hoy les decía, vamos a abordar primero, el concepto de ley de oferta y ley de demanda. Vamos a ver el videíto, le van a poner mucho cuidado y vamos a hablar brevemente porque en los otros IPAs nos hemos extendido un poco en las discusiones. Y bueno, los que han estado conmigo en estos encuentros saben que me gusta que hable, que no me gusta a mí solo hablar, sino que cuando termine el video, inmediatamente empezamos una charla chiquita y ya, vamos a revisarlo. Porfa, me confirman que estén escuchando el audio del video cuando inicie una manita ahí, por favor. Que puede anotarse a esto gratis. Esto que ves aquí abajo es el artículo con la información sobre Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿qué es la ley de la oferta y la demanda? La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Según esta teoría, la ley de la demanda establece que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. Es decir, al ser más caro, hay menos gente interesada en comprarlo. Por otro lado, la ley de la oferta indica que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio, ya que al subir el precio habrá más vendedores interesados en vender. El punto donde existe un equilibrio, porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades y al mismo precio que los oferentes quieren venderlas, se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio. Cuando existe exceso de oferta, el precio al que se están ofreciendo los productos es mayor que el precio de equilibrio. Por tanto, la cantidad ofrecida a ese precio es mayor que la cantidad demandada, y por consiguiente, los vendedores bajarán los precios para aumentar las ventas. Por el contrario, cuando existe exceso de demanda, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Esto significa que el precio del bien ofrecido es menor que el precio de equilibrio. De modo que los vendedores aumentarán el precio dado que hay muchos compradores para pocas unidades del bien. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil. Si es así, déjanos sigamos haciendo más vídeos de este tipo. Y déjanos tu idea para futuros vídeos en los comentarios. Y recuerda, si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y te... Bueno, chicos, entonces vamos a ver el otro videito y ya hacemos el debate. En este video vamos a analizar qué significa el equilibrio de mercado, cuando hay un exceso de oferta o de demanda y cómo independientemente del precio inicial siempre se llega al equilibrio. En esta gráfica ponemos juntas la curva de demanda y la curva de oferta del mercado de gaseosas. En el punto A en el que las curvas se cruzan se llama equilibrio del mercado. Aquí el precio de equilibrio es $3 y la cantidad de equilibrio es 6 gaseosas.
Quiere decir que en este punto tanto vendedores como compradores están satisfechos. Con el precio de $3 los vendedores ofrecen la cantidad de gaseosas que quieren y los compradores obtienen la cantidad que desean. Ahora supongamos una situación de desequilibrio donde el precio está por encima del precio de equilibrio, por ejemplo $4. A este precio los vendedores están dispuestos a ofrecer 9 gaseosas, pero los compradores a ese precio más alto solo están dispuestos a comprar 4 gaseosas. En esta situación hay un exceso de oferta. El paso siguiente para los vendedores es reducir el precio. Al bajar el precio aumenta la cantidad demandada y se reduce la cantidad ofrecida, volviendo así al punto de equilibrio. Un caso contrario es cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio, por ejemplo $2. A ese precio más bajo los compradores no pueden obtener todas las gaseosas que quieren porque los vendedores a ese precio apenas ofrecen 3 y los compradores demandan 8 gaseosas. En este caso hay un exceso de demanda. En respuesta a esto, los vendedores, como no pueden ofrecer todo lo que se demanda, entonces optan por subir el precio y así se disminuye la demanda. Ahora, con un precio más alto, los vendedores están dispuestos a ofrecer más y nuevamente hay movimiento sobre las dos curvas hasta llegar al equilibrio. En resumen, no importa dónde se encuentre el precio inicial, las fuerzas del mercado harán que siempre se llegue al equilibrio. Espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte si quieres saber de este y muchos temas más. Bueno, chicos, entonces, antes de hablar del equilibrio, en el foro a ustedes les dejamos unos videitos, ¿cierto? Como para que ustedes fueran revisando un poco los conceptos. Antes de hablar del equilibrio del mercado, es importante que nos quede claro a nosotros el concepto de oferta y demanda, ¿sí? Cuando hablamos de demanda, cuando estamos hablando de la demanda, ¿a quién estamos haciendo referencia? ¿Al consumidor o al productor? Levántame la manita y te activo. Consumidor, creo, dicen por ahí. Pueden abrir los micrófonos los que puedan. El consumidor, sí, señores, es el consumidor. Siempre que hablamos nosotros de la demanda, estamos haciendo referencia al consumidor, ¿sí? Ahora, cuéntenme ustedes qué saben. Espérate, Diana. Es que se te activó el micrófono, Diana, estaba sonando música, por eso tuve que desactivar. Ahora sí ya tiene el micrófono. Entonces, ¿cuáles son las variables importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de oferta y demanda? Entonces, recuerden que hay dos variables muy importantes, muy importantes, que ustedes las ven en las gráficas y en las tablas. ¿Quién me recuerda cuáles son esas dos variables? Producto y costo, no. Precio y cantidad, Jonathan, sí, señor. Precio y cantidad. Recuerden ustedes que los ejes de esas gráficas, de ese plano cartesiano, nosotros estamos trabajando una parte del plano cartesiano. Los ejes tienen unos nombres en este caso, el eje X, el eje Y. En las curvas de oferta y demanda, el eje Y, que es el vertical, ¿cuál variable representa? ¿Precio o cantidad? Precio. Y el eje X, eso es importante que lo tengan presente porque cuando vayamos a armar las gráficas en Excel, Excel les dice, bueno, deme los valores de X. Si no sabemos qué está en X, que es el horizontal, si se nos olvidó ese plano cartesiano que vimos en el colegio, que el eje vertical es el eje Y y el eje horizontal es el X, en el eje Y siempre va el precio y en el eje X las cantidades. Y siempre que ustedes estén haciendo gráficas de oferta y demanda, precio y cantidad, siempre. No vayan a dejar esos ejes sin bautizar, les digo yo. Siempre la P y la Q o la P y la C. Generalmente trabajamos P y Q, porque si no se confunden con el costo que nos hablaba un compañero por ahí. Entonces, precio y cantidad son las dos variables que trabajamos nosotros en oferta y demanda. Entonces, en la demanda y en la oferta, esas dos variables tienen una relación.
¿Quién me dice cómo es la relación de la variable precio-cantidad en la demanda? ¿Es una relación directamente proporcional o inversamente proporcional? Precio y cantidad. Recuerden que la relación de variables es, ¿qué pasa si una aumenta con la otra? Si una aumenta, ¿qué pasa con la otra? ¿Cómo es la de la demanda? ¿Inversa o directa? ¿Qué pasa si aumenta el precio del producto? ¿Qué hacemos nosotros los consumidores? Bajamos las compras o se Bajamos reduce las compras. Entonces, ¿cómo es la relación? Si sube el precio y bajan las compras, inversamente proporcional. es inversa. Por ahí me estaban escribiendo en el chat. Es inversa. Cuando una sube y la otra baja, es porque es inversa. Esa es la relación de la demanda, la relación de precio y cantidad en la demanda. Entonces, por eso, la curva de demanda tiene pendiente negativa y siempre que ustedes la grafiquen, va a tender hacia abajo. Siempre va a ser hacia abajo. La curva de demanda tiene pendiente negativa. La relación de las variables precio y cantidad en la demanda es inversamente proporcional. Si aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye. Si disminuye el precio, la cantidad demandada aumenta. La cantidad demandada hace referencia a la cantidad de consumidores. Siempre que hablamos de demanda, hablamos de consumidor. Ahora, cuando hablamos de oferta, que nos estamos ya yendo hacia el productor, la relación de estas variables ya no es inversa. ¿Cómo será? ¿Cómo pensar al productor en términos de precio y cantidad de producto? ¿Será que a mayor precio del producto? Cuéntame, John. Si el precio es más bajo, pues somos más propensos a comprar, ¿no? Pero fíjate que ahí me estás hablando de consumidor. Piensa como productor. Entonces tú eres panadero. Si el precio del pan es más bajito, tú como panadero, ¿qué vas a hacer? Pues depende de las ventas, ¿no? Tú vendes pan, John. Tú vendes pan. En este momento el pan está a 400 pesos y a 400 pesos tú ofreces o produces 1000 panes diarios. ¿Sí? Resulta que el pan bajó de precio. Héctor Daniel, cuéntame, ¿qué pasará como productor de pan? En este momento tratamos de reducir costos o bajar nuestro producto. Entonces vamos a bajar la producción, porque ya nos sale muy caro, ¿cierto? Entonces la relación de la variable precio-cantidad en la oferta es directamente proporcional. Por acá en el chat ya me estaban escribiendo unos compañeros. Yo prefiero que me levanten la manita si pueden para escucharlos, porque no alcanzo a leerlos. Entonces es directa, decía Jonathan por acá. Aumentan ambas siempre, ¿sí? Siempre se aumenta el precio, aumenta la producción. Si disminuye el precio, disminuye la producción. Entonces, la oferta hace referencia siempre al productor. Entonces, cuando nos hablen de oferta, tenemos que asumir el papel de empresario. Cuando nos hablen de demanda, asumimos el papel de consumidor. Generalmente nosotros siempre pensamos como consumidores porque eso lo llevamos innato, ¿cierto? Entonces, a veces les cuesta mucho pensar como productor y me contestan como consumidor. Pero en este caso, la relación entre precio-cantidad, esas dos variables son directamente proporcionales. Por eso la curva de oferta, ustedes ven que va hacia arriba. Siempre que vaya una curva hacia arriba, la pendiente es positiva, porque la relación de las dos variables es directa. Si aumenta una, la otra también. Si disminuye una, la otra también. En la demanda es al contrario. Entonces siempre, por eso es que cuando ustedes ven el equilibrio, ven una X. Ahí están la curva de oferta y la curva de demanda. Pero hay que tener presente, antes de ese equilibrio que ustedes vieron en el video, las curvas y las variables y la relación de las variables.
Y eso es importante. Ese video se los dejamos ahí, creo que soy yo la que estoy la que hice ese video, donde les explicamos cómo es la relación y es ahí donde se habla de ley de oferta y ley de demanda. ¿Sí? Entonces, la ley de oferta, que es mejor dicho, porque así siempre ha sido, es que a medida que, de oferta, sí, de oferta, a medida que aumenta el precio del bien, aumenta la cantidad ofrecida del bien. A medida que disminuye el precio del bien, disminuye la cantidad ofrecida del bien. Mientras que en la demanda, la ley dice que a medida que aumenta el precio del bien, disminuye la cantidad demandada. Cuando disminuye el precio del bien, aumenta la cantidad demandada. Es importante que eso les quede súper, súper claro. Relación de variables pendiente de las curvas. ¿Cuál es negativa? ¿Cuál es positiva? ¿Cuál va hacia arriba? ¿Cuál va hacia abajo? Ya después de eso, sí, ustedes pueden, acá les voy a compartir, ustedes pueden analizar ahora sí el tema del equilibrio. ¿Quién me quiere decir qué es eso del equilibrio? Ya que supimos qué es esto del equilibrio. ¿Qué quiere decir eso del equilibrio? Ahí ya están, fíjense que aquí está la curva de demanda, que es esta, y la curva de oferta. Y aquí hay un punto donde se cortan. Ese punto donde se cortan es un precio, que en este caso son 3 pesos, digamos, y una cantidad, que son 6 unidades. El punto de encuentro, ese es el punto de encuentro de las dos gráficas, es el punto de equilibrio. Pero, ¿qué nos quiere decir ese punto de equilibrio? Este punto de equilibrio, chicos, lo que nos quiere decir es que a este precio, donde se cortan estas dos curvas, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada es igual. Es decir, a 3 pesos se producen 6 panes y se consumen 6 panes. Entonces quedan contentos los consumidores porque todos tienen su pan y quedan contentos los productores porque todos venden su pan. Eso es el equilibrio, eso es lo que se busca, pero eso no se da. Eso generalmente no se da en el mercado. Siempre hay un desequilibrio en el mercado. Siempre queremos que se dé el equilibrio, pero es difícil. Entonces siempre, por eso es que los precios suben y bajan, suben y bajan. Generalmente suben, ¿cierto? Muy, muy raro que bajen. Hay algunos productos que sí, díganme el ejemplo de un producto que a veces se dispara el precio y después otra vez se normaliza, que son esos bienes normales. La papa. La papa, La sí. papa. ¿Qué otro? Hay uno que consumimos, creo que más que la papa, y a veces se pega unas disparadas muy raras. La panela, El bueno, la huevo panela no. también, ¿no? El huevo, el huevo. ¿Se acuerdan ustedes cuando, mejor dicho, comprar una cubeta de huevos era carísimo? Y están en una temporada sumamente costoso, ¿sí? Y ya después se logra regularse otra vez, ya queda más que la cubeta 12.000, 13.000. Hubo un tiempo que la cubeta estaba casi a 20.000 pesos. Entonces, eso es lo que ustedes observan en el mercado. Eso, lo que hacemos nosotros es traerlo aquí a una gráfica y explicarles a ustedes. Pero el equilibrio siempre es eso. Entonces, donde los consumidores y los productores quedan satisfechos porque se vende todo lo que produce y se compra todo lo que se necesita, lo que el consumidor quiere, a un precio determinado. Cuando eso no se da, que es generalmente lo que pasa, que ustedes tienen en la plantilla, hay excesos, ¿sí? Algo queda sobrando. Entonces, acuérdese siempre de este punto de equilibrio, ¿sí? Siempre de este punto de equilibrio. Cuando el precio es mayor a este precio de equilibrio, aquí es donde vendemos igual todo lo que producimos se vende. Cuando sube el precio del bien, ¿cómo reaccionan los productores? Los escucho. Cuando sube el precio del bien, ¿el productor qué hace? ¿El panadero qué hace? Produce más. Gracias, Jonathan. Produce más. El productor produce más. Pero ¿qué hace el consumidor cuando sube el precio del pan?
Comprar menos. menos. compra Compra menos. menos. Entonces, cuando producen más y compran menos, ¿qué hay? Demanda. Hay Más más, demanda, menos oferta. cuando producen Ah, más y compran menos, hay más oferta, porque hay más productos en el mercado y menos demanda. Entonces, es cuando hay más más, oferta, menos demanda. exacto, más oferta, menos demanda. Entonces, cuando hay más de algo, siempre hay un exceso. Entonces, cuando se sube el precio del bien, el productor dice, voy a producir más pan, pero el consumidor dice, no, yo ya no compro los mismos 5 panes, sino que bajo el consumo. Entonces, va a haber un exceso de pan. Entonces, va a haber un exceso de oferta, siempre que el precio sea mayor al de equilibrio. Siempre que el precio sea mayor, siempre que ustedes les digan, el precio de equilibrio es 3. ¿Qué ocurre si sube a 5? Ustedes ya saben que al subir el precio hay un exceso de oferta, siempre. Entonces no tienen que hacer el ejercicio, sino siempre van a saber que cuando sube el precio, cuando es mayor al de equilibrio, siempre hay exceso de oferta porque cuando sube el precio el productor va a querer producir más, pero el consumidor no va a querer comprar. Caso contrario, cuando nos dicen que bajó el precio del bien, ¿qué hace el productor si le baja el precio del bien? ¿Qué hace el panadero? Produce Produce menos. Produce menos. ¿Y qué hace el consumidor? Consume más o compra más, ¿cierto? Entonces aquí hay un exceso de que si el productor dice, no, ya no produzco tanto pan, produzco menos pan, pero todos quieren ir a comprar más pan, hay un exceso de qué? De demanda. De demanda. Muy bien. Entonces, el exceso de demanda y el exceso de oferta se entienden así. Entonces, precio equilibrio. Si sube, hay un exceso de oferta. Si baja, hay un exceso de demanda. Eso es lo que deben tener claro en el equilibrio del mercado. O sea, yo resumí esos 2 videos acá. Entonces, siempre pensando en la oferta como el productor, no se les olvide la demanda como consumidor, no se les olvide la relación de estas variables. ¿Listo, chicos? Vamos a ver el otro temita, que es el desplazamiento de las curvas, que ustedes lo tienen también por ahí en su plantilla. Este desplazamiento de las curvas, también hay unas variables que ustedes deben tener en cuenta. Hay variables que desplazan la curva de demanda y otras que desplazan la curva de oferta. No son las mismas. No son las mismas. Hay algunos desplazamientos que sean a la derecha, otros que sean hacia la izquierda. No recuerdo si el ejercicio de ustedes desplaza, creo que es la de oferta la que se desplaza ahí. Creo que hacia la izquierda, pero no lo recuerdo. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta. Les voy a mostrar el video. Pero creo que no compartí con sonido y no van a escuchar. Les voy a compartir el video de los desplazamientos de la curva y volvemos al debate. Feels like a miracle. Let's make miracles. En este video vamos a ver qué variables influyen en el desplazamiento de la curva de oferta. Para facilitar la comprensión del tema, supongamos como en los capítulos anteriores que estamos en el mercado de gaseosas y la curva de oferta de mercado es esta. En el eje Y medimos el precio por gaseosa y en el eje X la cantidad de gaseosas ofrecida. Una de las variables que influyen en el desplazamiento de la curva de oferta es el precio de los insumos utilizados para producir gaseosa, por ejemplo el azúcar. Si el precio del azúcar sube, entonces producir gaseosas ya no es tan rentable y los vendedores ofrecen menos gaseosas, o incluso alguno de ellos se retira del mercado. En este caso, la oferta de gaseosas se reduce y la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. Ahora los vendedores a cualquier precio ofrecen menos gaseosas que antes. ¿Qué pasa si el precio del azúcar cae? La curva de oferta se desplaza hacia la derecha porque los vendedores van a ofrecer más debido a que es más rentable producir gaseosas. Una segunda variable que puede desplazar la curva de oferta es la tecnología. Por ejemplo, gracias a la creación de una nueva máquina más eficiente y más rápida que la anterior, los vendedores reducen los costos, entonces pueden producir y ofrecer más gaseosas. En este caso, la curva de oferta se desplaza hacia la derecha. Una tercera variable puede ser el número de vendedores de gaseosas en el mercado. Piensa por ejemplo si en tu país el vendedor más grande de gaseosas se retira del mercado. ¿Qué pasaría?
En este caso, la oferta va a disminuir y por eso la curva de oferta se desplazaría hacia la izquierda. Estas son las variables más comunes que influyen en el desplazamiento de la curva de oferta. Nuevamente es importante tener en cuenta que también solo sean las que no estén en el gráfico, el precio y las cantidades. Si por ejemplo el Estado impone un impuesto que provoca la subida del precio de la gaseosa, simplemente hay un movimiento sobre la curva de oferta como este de A a B. Espero que te haya gustado el video y si es así te invito a ver el capítulo 5 sobre... Entonces, chicos, acá ustedes acaban de escuchar cuáles son las variables que provocan un desplazamiento en la curva de oferta. Cuando hablamos de oferta, ¿hablamos de quién? ¿Productor o consumidor? Productor. Sí, señores, productor. Productor. Entonces, aquí nos dicen, una variable que desplaza la curva de oferta es el precio de los insumos utilizados. ¿Sí? Entonces, generalmente a ustedes en los ejercicios les dicen el mercado del que están hablando. Entonces, aquí en este caso están hablando del mercado de gaseosas, ¿cierto? Entonces, cuando están hablando del mercado de gaseosas, ustedes se imaginan los insumos, qué es lo que se necesita para producir una gaseosa, ¿cierto? Entonces, acá él dice el azúcar. El azúcar es uno de los insumos para producir gaseosa. Y él dice, si aumenta el precio del azúcar, ¿qué creen que ocurrirá con el precio final de la gaseosa? Todos creímos que se iba a dar de alguna manera y bueno. ¿Qué creen que ocurra? Sube el precio de la gaseosa, ¿sí? Entonces, cuando sube el precio de la gaseosa, o el costo para producir la gaseosa, va a ser más costoso producir gaseosa, hay un desplazamiento de la curva, ¿sí? Entonces, al producirse ese desplazamiento, el desplazamiento se produce hacia la izquierda. No sé si acá lo dejen ver. Porque se va, digamos que ya les va a hacer más costoso, acá está el desplazamiento, va a ser más costoso producir, entonces van a producir menos unidades. Hay un desplazamiento hacia la izquierda. Cuando sube el precio de los insumos, al productor le sale más costoso producir esa cantidad de producto, valga la redundancia. Y por lo tanto hay un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de oferta, ¿sí? Si disminuyera el costo del azúcar o si disminuyera el costo de los insumos de producción, el desplazamiento sería al contrario, sería hacia la derecha, ¿sí? Esa es, digamos, la explicación de esta variable. Entonces, las variables que desplazan la curva de oferta son el precio de los insumos, o la tecnología, si hay alguna evolución tecnológica, hace desplazar la curva de oferta y el número de productores y el número de personas que venden. Si aumenta el número de productores, es decir, hay más oferta en el mercado, se desplaza a la derecha. Y siempre que se aumente el número de productores, se va a desplazar hacia la derecha porque va a haber más cantidad de producto en el mercado. Si alguno de los productores, como en este caso nos decían, decide retirarse del mercado, la gráfica se va a desplazar hacia la izquierda, ¿sí? Si se retiran. Si hay más productores, a la derecha. Si hay menos, a la izquierda. Y el otro, la variable tecnológica, era la tecnología. Si hay un avance tecnológico, Compañero, generalmente, también me... si hay una nueva tecnología, ustedes saben qué pasa cuando hay una nueva tecnología, cuando yo compro un horno que hornea el pan más rápido, voy a tener mucho más producto, ¿cierto? O sea, el producto va a tener más productos, va a ser más fácil la producción, entonces hay más producto en el mercado con una nueva tecnología. Cuando hay una nueva tecnología, ¿creen que se desplaza a la derecha o a la izquierda la curva de oferta?
A la derecha. a la derecha, ¿cierto? En cambio, si resulta que el que compró el nuevo horno se le dañó y le tocó recurrir a su antiguo horno, ¿hacia dónde se desplazará la curva de oferta? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Izquierda. Hacia la izquierda. Exactamente, porque ya no va a producir la misma cantidad. Entonces, estas variables, ojo con estas variables, ojo con estas variables, tecnología, precio de insumos y número de vendedores en el mercado desplaza la curva de oferta. Ahí no hablamos de demanda nada. Vamos a ver ahora cuáles son las variables que desplazan la curva de demanda. O sea, ahí ustedes se van a ver reflejados en este video, porque van a hablar de nosotros, y una película de Minecraft. los Saborea, consumidores. juega, gana. Autoriza con juegos. Vence la conspiración del mal olor con Speed Stick Energy, con 48 horas de protección contra el mal olor. $2, Juan compra 6. Vamos a ver qué variables influyen en el desplazamiento de la curva de la demanda. Supongamos, como en el capítulo 1, que estamos en el mercado de gaseosas y la curva de la demanda de un consumidor común como Juan es esta. Con un precio de $2, Juan compra 6 gaseosas al mes y se ubica en el punto A. Una primera variable que puede influir en el desplazamiento de la demanda es el ingreso. ¿Qué pasaría si Juan empieza a recibir el doble de sus ingresos? Probablemente tendrá más dinero disponible para comprar gaseosas, entonces la curva de la demanda se desplaza hacia la derecha. Y ahora Juan, a un precio de $2 por gaseosa, no compraría 6, sino 8 gaseosas al mes. ¿Qué pasaría si disminuyen los ingresos de Juan o si pierde su trabajo? Ocurre totalmente lo contrario, la curva de la demanda se desplazaría hacia la izquierda. Una segunda variable que influye en el desplazamiento de la demanda es el cambio en el precio de los bienes parecidos a la gaseosa. Supongamos que el precio del té helado disminuye a la mitad. Como para Juan la gaseosa y el té helado cumplen la misma función, frío, refrescante y quita la sed, comienza a consumir más té helado y la curva de la demanda de gaseosa de Juan disminuye y se desplaza hacia la izquierda. Ahora pasa del punto A al punto B y no compra 6 sino 4 gaseosas. Pueden existir otras variables como un nuevo estudio que concluya que tomar gaseosa aumenta el riesgo de sufrir enfermedades. En este caso, la demanda de gaseosas disminuye y la curva se desplaza hacia la izquierda. Ahora Juan no se ubica en el punto A, sino en el punto B. Otra razón es el cambio de gustos en Juan, y ahora le parece mejor tomar agua que gaseosa. Aquí también la curva de la demanda se desplazaría hacia la izquierda, como en el caso anterior. Puede haber otras situaciones o variables que influyan en el comportamiento de la demanda, pero aquí solo mostramos las más comunes. Para finalizar, es importante tener en cuenta que los desplazamientos de la curva solo se dan por variables que no estén en el gráfico, es decir, el precio o las cantidades. Si hay un cambio, por ejemplo, en el precio, solo ocasiona un movimiento sobre la curva. Espero que te haya servido el video y si quieres saber cómo funciona la curva de oferta, te invito a ver el capítulo. Bueno, pues ya vieron que las variables que desplazan la curva de demanda son diferentes. ¿Quién se acuerda de alguna? ¿Alguna variable diferente a las de oferta? ¿Cuál es? Que desplaza la curva de demanda. El gusto. Gustos y preferencias, sí, es una. Los ingresos, esa es principal. ¿Qué otra? La salud, sí, la salud ahí va con gustos y preferencias. Porque por salud yo decido no tomar gaseosa. ¿Qué otra hay? ¿Qué otra vía? Ya tenemos ingresos, gustos y preferencias. Impuestos, podría ser una, sí podría ser una, pero acá no nos la explicaron. Sí, recuerda, aquí nos explicaron una que es número de productores, no, los productores son de la oferta. El número de ingresos. Sí, ya lo dijimos, esa es una. Ahí el compañero yo creo que quería decir número de consumidores, pues sí es la cantidad de población. Esa es una variable también que interviene en el desplazamiento de la curva de demanda. El cambio de Cambio el los gusto. gustos de la Sí, persona. gustos y preferencias, sí.
Ahora se me fue la que yo les iba a decir que ustedes no me han dicho. Ah, ya me acordé. Eh, Importante acá en el desplazamiento de la curva de demanda tener presente el, una de las variables es el cambio en el precio de otros bienes, especialmente de los bienes sustitutos. No recuerdo si con ustedes en la actividad anterior hablamos de bienes sustitutos. ¿Qué es un bien sustituto? ¿Aún no? ¿Bien complementario tampoco? Creo que no. Entonces, acá en la demanda es importante tener presente estos dos conceptos, bien sustituto y bien complementario. ¿Qué es un bien sustituto? Un bien sustituto es aquel bien que me satisface la misma necesidad de otros. Ese es un bien sustituto. Denme el ejemplo de dos bienes sustitutos. Que ustedes El de la digan consumo. Coca-Cola y el té, le dijeron ahí. Exacto. Sí, esos son dos bienes sustitutos porque satisfacen, agua y jugo, sí, satisfacen la misma necesidad. ¿Qué otro? Otro clásico. Aparte de bebidas, en comidas, ¿qué se les ocurre? Satisface la misma necesidad. A la hora del almuerzo, cuando ustedes van a mercar. Puede ser papa o yuca. Papa o yuca, sí, ¿qué otro? Pollo, carne, muy bien, o pescado. Entonces, fíjense, pollo, carne y pescado son bienes sustitutos, porque los dos satisfacen la misma necesidad, los tres, perdón, satisfacen la misma necesidad, es la proteína, ¿cierto? Entonces, en este ejercicio del desplazamiento de la curva de demanda, es importante porque si te están hablando del mercado de la carne, ¿sí? Los consumidores de carne, todos, digamos, todos los que consumimos proteína. Si te están hablando de este mercado de la carne, pero te dicen que hubo un cambio en el precio del pollo, ¿sí? Si estamos comiendo carne, pero el precio del pollo bajó, nosotros como consumidores, ¿qué hacemos siempre que el precio del pollo disminuye? ¿Qué hacemos cuando estamos consumiendo carne? Comprar pollo. Compramos pollo, entonces lo cambiamos, ¿cierto? Cambiamos. Y cuando cambiamos ese consumo de carne por el pollo, ¿qué pasó con la demanda de carne? Baja. Disminuye. Entonces, cuando disminuye el consumo de carne porque cambió el precio del pollo, hay un desplazamiento de la curva de demanda de la carne hacia la izquierda. ¿Ven? Entonces, esa variable del precio de los bienes sustitutos es importante que la tengan en cuenta y es importante tener claro el concepto del bien sustituto. Hay otro bien, otro concepto de bien, que es el bien complementario, que es importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué es un bien complementario? Un bien complementario es aquel que necesita de otro para poderse consumir. Por ejemplo, el perro caliente. Mejor dicho, cuáles son los dos productos que sí o sí hacen el perro caliente? El pan y la salchicha. ¿Cierto? A lo demás, ustedes le agregan lo que quieran, pero el perro es la salchicha del fin, ¿cierto? Ya que le echo salsas, que le echo cebolla, que le echo tomate, que le echo jamón, queso, es lo que sea. Hablemos de solo el pan y la salchicha, que es el perro caliente. Entonces, el perro caliente sin la salchicha es pan, y la salchicha sin el pan no es nada, es salchicha. ¿Qué ocurriría con el precio del perro caliente si el precio de la salchicha sube? Sube el otro también. Sube el precio del perro, ¿cierto? Sube el precio del perro. Entonces ahí es importante también tener presente ese concepto de bien complementario. Porque, ¿qué es lo que produce que la demanda se desplace? ¿Sí? Entonces, en ingresos, vamos ahora otra vez con las variables. Ingresos. Entonces, entre más ingresos yo tengo, ¿cómo me comporto como consumidor? ¿Más consumo o menos consumo? Compro más. Que no debería ser, que no debería ser, y es lo que yo les digo siempre en mis clases de economía. No, ese no es el comportamiento lógico. No debe ser.
pero la mayoría son así. Entonces, entre más ingresos tengo, más consumo. Pues la idea Se es que hace un ustedes, comportamiento natural más no lógico. ajá, es natural, pero no es lógico. O sea, nosotros siempre debemos es, revisar con qué estoy yo bien, o sea, con qué me siento bien, con qué cantidades, con qué marcas, bueno, todo eso. Y no salirse de ahí si se te aumenta el ingreso, porque por eso es que los colombianos no podemos ahorrar, porque a nosotros como vivimos de marcas y de mostrarle al otro y del ego, entonces a nosotros nos aumentan el ingreso y casi que ni compramos más cantidades, sino que nosotros nos vamos a otras calidades y empezamos a comprar productos mucho más costosos, ¿sí? Pero generalmente dicen acá que cuando más ingresos tenemos, más compramos, más cantidades compramos. Entonces ahí cuando más ingresos tenemos y más cantidades compramos, ¿qué ocurre con la curva de demanda? ¿Se desplaza a la derecha o a la izquierda? Recuerden que a la derecha es porque se aumenta la demanda y a la izquierda porque disminuye. Si aumentan A los la ingresos derecha. exacto, hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha. Pero la idea de nosotros como hombres económicos y consumidores es que no hagamos no cometamos ese error de que entre más tenemos, más compramos, ¿sí? Porque estamos cayendo en la dinámica del mercado capitalista que nos ha llevado al consumo masivo, ¿sí? A un consumo, o sea, ahorita ya estamos nosotros consumiendo demasiada tecnología, muchísimo, muchísimo. En mi época, en los años 1600 en los que yo nací, yo no tenía nada de pantallas, no tenía nada de pantallas, porque en mi época no habían programas de televisión, creo que la programación empezaba como a las 6 de la tarde y eran novelas. Y el noticiero y se acaba. Una novela, el noticiero y se acaba la programación. Samuel, tienes la manita levantada, te escucho. O se te subió la manita. Samuel. Ah, se subió solita la manita. Eso. Entonces, digamos que la lógica del mercado capitalista es eso. El consumo excesivo, el consumo excesivo de muchas cosas, de comprar ropa sobre todo. Ahorita que está en auge el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, si que ustedes hicieron esa tareita en la anterior, los que hicieron la tarea juiciosos, les quiero decir, estoy agradecida por la mayoría de estudiantes que hicieron el ejercicio, pero encontré mucho chat GPT, encontré mucho chat, miren, no se engañen, no se engañen los que lo hacen. ¿Sí? Yo no les digo nada, antes sí lo hacía, antes yo ponía sus trabajos en detector de IA, porque nosotros tenemos detector de IA, pero era mucho tiempo el que yo me gastaba diciéndole al estudiante, tiene el 80% de su trabajo es IA. No lo volví a hacer, ¿por qué? Porque primero no les voy a decir, no la pueden utilizar. Sí, es una herramienta, yo la utilizo mucho, es una herramienta, pero utilícenla como herramienta y no como el que me hace la tarea, porque es que se nota mucho. Entonces Es hay un unos, complementario. sí, yo no les digo no. De hecho, en la próxima reunión yo le voy a decir a la directora, dejemos que la usen, hagamos algo, les desarrollemos una estrategia para que ellos la sepan usar. En el anterior periodo yo ingresé en el CIPAS, cuando nos dejaban hacer los CIPAS a nosotros, yo les explicaba a los chicos, bueno, a muchos no las conocían, y yo les explicaba, bueno, ahora vamos a ChatGPT todos, vamos a decirle a Chat que nos haga el ensayo. ¿Sí? Y veíamos cómo, dependiendo de las órdenes que le dábamos al chat, salían muy buenos ensayos, otros no. Entonces, cuál fue el dolor de cabeza de ustedes conmigo en ese ensayo? ¿Cuál fue? Por lo que los que me entregaron muchos avances, ¿por qué se los devolví a cada rato? Acá ninguno me entregó avances, sí, por acá veo avances, y yo sé que sí. Jonathan, por acá que le devolví muchas veces me acuerdo de Jonathan, el ensayo, que los molestaba mucho por las citas. Sí, entonces si usted le dice al chat que le haga el, el ensayo por las citas, él no le pone citas. Si usted le dice después al chat, póngame las citas, el chat le pone las citas, pero no se las pone como yo les dije que debían ponerle. Entonces ahí yo me daba cuenta que estaban haciéndolo con el chat. Pero bueno, digamos que es una herramienta, yo les bajé, muchos no sacaron
el máximo puntaje. Fueron muy poquitos los que sacaron 125. Fueron muy poquitos, no fueron más de 10. Precisamente por eso se nota mucho cuando es ChatGPT. ¿Sí? Entonces, ahí en este consumo del que estamos hablando en el mercado, no se dejen llevar tanto de esas modas. Que me dice Jonathan que, bueno, un compañero que era Jonathan, que la manera de citar en Word, que yo les expliqué, de hecho les dejaron a todos les dejaron ese video en el foro. Entonces cierro el paréntesis del ChatGPT. No nos dejemos llevar por la moda del consumo, que es en esta moda del capitalismo y del consumo excesivo. Ojo con eso. Acá, digamos, en el tema de los gustos y preferencias que están hablando en este mercado de las gaseosas, yo no tomo gaseosa, creo que sería de las que tomo agua, entonces ahí desplazaríamos, si todos, lo que decían acá, una manera para que haya un desplazamiento de la curva de demanda por gustos y preferencias es porque mañana sale una noticia donde dice que, no sé si algunos de ustedes recuerdan una noticia de una gaseosa de Ponimalta, que ocurrió hace muchos años, que dijeron que una mujer se había ido hacia los tanques donde se producía o donde estaba almacenada la Ponimalta. Y pues, ¿ustedes qué creen que pasó con la curva de demanda de la Ponimalta cuando salió esa noticia? ¿Hacia dónde se desplazó? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda Hacia- porque disminuyó la demanda, ¿no? Claro, la gente dejó de tomar Ponimalta. Entonces, si mañana sale un estudio que dice que la gaseosa y que no creo que sea mentira, sí es cierto, produce cáncer, pues digamos que lógicamente la curva de demanda de las gaseosas se desplazaría. Cuéntame, John. Una pregunta, o sea que ahí en la parte de gustos y preferencias es como la parte de especulación por parte del consumidor. Ujú. Sí, básicamente es esa, básicamente es esa. Es una especulación. O sea, ¿por qué cambia el gusto de tomar gaseosa por agua? Porque me volví, que también es una moda, fíjense que también es el tema del consumo. Entonces, ahorita que todos están, no sé si ustedes ven que todos están corriendo, los que corremos hace muchos años, digamos que nos parece chévere, pero los que no corrían, entonces ese tema del running, todo el mundo corriendo ya, pues todo el mundo quiere ser saludable. Entonces, yo creo que se disparó la venta de tenis. En pandemia, sobre todo, ustedes saben cómo se desplazaron esas curvas de demanda de esos productos cuando no podíamos salir, que nos tocaba hacer ejercicio, cómo se disparó la venta de bicicletas, como el precio de las acciones, dice acá el compañero, algo así, pero no nos vayamos hasta allá porque se me confunde. Entonces, esos gustos y preferencias son como contextos, como cositas que pasan que hacen que tú, como modas, diría yo, que tú cambies de un momento a otro. Sí, entonces, en pandemia, gustos y preferencias cambiaron mucho. Muchos empezaron a cuidarse en pandemia, sí, allá a hacer ejercicio, entonces es temas de gimnasios y todo eso lo que tenían en la casa, entonces es todas esas curvas de esos productos, de pesas, de lazos, se tuvieron que haber desplazado hacia la derecha porque hubo mucho consumo, ¿cierto? Y pues cuando tú decides, cuando decía una compañera por acá, una variable es la salud, ahí está el gustos y preferencias, que yo decido cambiar el consumo de gaseosa por salud al consumo de agua. Sí, ese es básicamente esa Lo variable. de los tapabocas también. Los tapabocas, yo creo que mejor dicho, eso fue un hit, ¿no? Porque se acabaron los que existían en el mercado. ¿Se acuerdan las cajas? Y que ya la gente, es que la economía es muy bella. Eh, todos digamos las modistas, el negocio fue ese, hacer tapabocas. Entonces, de tela quirúrgica al 100, yo creo que se acabó la tela quirúrgica. Yo tenía un negocio de bisutería, yo vendía cintas, caucho, botones, todo eso. El negocio fue mío porque allá llegaban a golpearme 10 metros de caucho, un rollo de caucho. Sí. Entonces, ahí, a mí me pueden con el caucho blanco, el caucho negro, y plano y redondo y de todo. No vendía tela, pero el caucho sí. Entonces ahí se hicieron los tapabocas, se inventaron otros tapabocas, ¿se acuerdan que eran de tela? Y bueno, que nunca nos imaginamos, pero en temas de crisis, la, la, la inteligencia del ser humano se desarrolla muy chévere. Y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo,
Ese cómo se desplaza, yo creo que el desplazamiento fue una cosa abismal. ¿Hacia dónde se desplazó la curva de demanda de los tapabocas? ¿Hacia dónde se desplazó? Derecha. Hacia la derecha, súper derecha. O sea, ahí sí deberíamos hacer un ejercicio de eso, a ver si les pongo eso en el CIPAS. Es eso. Y ahí fue por gustos y preferencias, no porque nos tocó, ¿cierto? Eso fue una cosa que nadie se imaginó, nunca jamás, les cuento. Un analista económico se imaginó una pandemia de tantos años, o sea, jamás se lo imaginaron. Eso se especuló, pero así que hubieran hecho el análisis, por eso todos los mercados colapsaron, porque fue una cosa que nadie se imaginó. Pero ya nosotros la vivimos. Entonces hoy hablábamos con los profes de Tunja. Nosotros ya vimos la muerte de 3 papas, una pandemia. Nosotros ya tenemos mucho de qué hablarles a ustedes, los estudiantes. Entonces ahí están los desplazamientos. Ingresos, ya saben cómo se desplaza derecha a izquierda, gustos y preferencias ya saben, y el otro es el número de población, la cantidad de población. ¿Sí? Se aumenta, si mejor dicho, cuando empezó todo ese tema de migración de otro país hacia Colombia, que llegaban a Bogotá, o sea, la cantidad de población en Bogotá aumentó muchísimo. ¿Qué creen ustedes que pasa con las curvas de demanda de productos, digamos, productos normales o de bienes normales? Cuando hay tanta gente, cuando aumenta y llega toda la gente a un solo sitio, cuando aumenta la población, se desplaza hacia la derecha, porque hay mucha más gente consumiendo muchos productos. ¿Sí? Entonces, estas 3 variables, ingresos, gustos y preferencias, son 4. El precio de otros bienes, sustitutos y complementarios, y el número de la población de habitantes son los que desplazan la curva de demanda. ¿Sí? ¿Quién me da otro ejemplo de bien complementario? Que no sea, es que el clásico es el del perro. Un bien La complementario que no se inteligencia puede hacer. artificial. La La IA inteligencia para los artificial, trabajos. pero ¿con qué? ¿Cuál sería el otro? O sea, ¿ustedes y la IA? Sí. No, no, eso no sería bien complementario. Otro bien complementario es el carro y la gasolina, o la moto y la gasolina. Los dos se necesitan. Ese es otro ejemplo de bien complementario. Lápiz y papel podría ser, esfero La y empanada papel. y el ají. Uy, para mí sí, para mí sí. O sea, para mí sí es, sí todos, pero fíjate que es de gusto y preferencia. Ahí no es tan general. Pero para mí sí es la papa con el ají, la yuca con el ají, la empanada con el ají. O sea, para mí todo es con ají, todo tiene que ser con ají. Ahora nos vamos con el último videito, creo que ese es el último, donde les van a hablar creo que son elasticidades. Creo que ustedes tienen un ejercicio de elasticidad en la plantilla. Variables influyen en el desplazamiento de... En la plantilla creo que tienen un ejercicio de elasticidad. La elasticidad precio de la demanda y la elasticidad ingreso de la demanda. Esos son otros 2 conceptos que debemos tener presentes nosotros. For next project, perhaps you want it going to top. La elasticidad de la demanda nos permite saber qué tanto varía la demanda cuando subimos o bajamos el precio de un producto. Al entender la elasticidad de la demanda, vas a saber qué tanto aumenta la demanda al reducir el precio y qué tanto se reduce la demanda al precio. Precio óptimo de producto, es imprescindible entender la elasticidad de la demanda. Cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda, mayor será la variación de la demanda ante los cambios en el precio. Cuanto menor sea la elasticidad de la demanda, menor será la variación de la demanda ante los cambios en el precio. La elasticidad suele ser alta en los productos de baja necesidad, como algunos accesorios electrónicos, productos altamente como ropas.
eso que las campañas de descuento de dichos productos siempre funcionan. Por otro lado, la elasticidad suele ser baja en los productos de primera necesidad como alimentos frescos, o productos irreemplazables como electricidad o agua. Es por eso que aunque los precios de dichos bienes suban, la demanda no se reduce. Como ya habrás deducido, la elasticidad de la demanda es la relación que existe entre la variación de la demanda y la variación del precio. De ahí su fórmula: elasticidad de la demanda es igual a la variación porcentual de la demanda sobre la variación porcentual de la demanda es igual a la cantidad de demanda final menos cantidad de demanda inicial sobre la cantidad de demanda inicial. La variación porcentual del precio es igual al precio final menos el precio inicial sobre el precio inicial. Si la variación es igual a la variación porcentual del precio. Si la elasticidad es menor a 1, es inelástica porque la variación porcentual de la demanda es menor que la variación porcentual del precio. Si la elasticidad es mayor a 1, es elástica porque la variación porcentual de la demanda es mayor que la variación porcentual del precio. Estos tres tipos de elasticidad son los que vemos en los casos reales. En casos teóricos se agregan dos tipos extremos. Uno es la elástica, cuando la es igual a infinito. Dos es la perfectamente inelástica, cuando la elasticidad es igual a 0. Veamos un ejemplo. Una tienda de ropas vende 20 sacos al mes a $100. Al aumentar $150 cada uno, la cantidad vendida se redujo a 15 sacos por mes. Gráficamente podemos representar de esta manera. Para calcular la elasticidad vamos a utilizar las fórmulas. Variación porcentual de la demanda es igual a 15 menos 20 sobre 20, que es igual a negativo 0,25. Variación porcentual del precio es igual a 150 menos 100 sobre 100, que es igual a 0,5. La elasticidad es igual a 0,25 sobre 0,5. Tomamos 0,25 y no negativo 0,25 porque para el cálculo de la elasticidad se utiliza el valor absoluto. Como resultado tenemos elasticidad es igual a 0,5, es decir, es inelástica. Aparte de la elasticidad de la demanda, también tenemos la elasticidad de la oferta, que sirve para saber el efecto de la variación del precio en la cantidad de oferta. El concepto y las fórmulas son iguales a los de la demanda, solo que en el caso de la oferta, la suba de los precios causa la suba de la oferta, y la baja de los precios causa la baja de la oferta. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Listo. Entonces, acá estamos viendo el concepto de elasticidad. El concepto de elasticidad, chicos, hace referencia básicamente a qué tan sensible es una demanda o la demanda de un producto ante cambios en el precio de ese producto. Eso es básicamente lo que quiere decir la elasticidad. Qué tan sensible somos nosotros los consumidores, mejor dicho, para hacerme entender. Qué tan sensibles somos nosotros los consumidores cuando cambia el precio de algún producto. Entonces él decía, hay productos en los que nosotros somos muy sensibles, es decir, que nosotros reaccionamos, ¿sí? Cuando cambia el precio, nosotros reaccionamos inmediatamente. Que él decía sobre todo los productos tecnológicos. Cuando baja el precio de algo tecnológico, computadores, neveras, o sea, nosotros reaccionamos de verdad. Y vamos directamente todos a comprar cuando hay campañas, cuando hay, ¿cómo es que se llaman esos días que pusieron? Días sin IVA, algo así, no recuerdo.
que le bajan que nosotros creemos que le bajan el precio a las cosas, pero eso no es cierto. Y entonces la gente se dispara a comprar esos productos porque creen que les bajaron el precio. Mientras que él decía, si son productos, ¿qué es lo que nos pasa con el huevo? Eh, si son productos de consumo diario, productos alimenticios, nosotros no somos tan sensibles, no somos tan sensibles a esos cambios de precio, pues porque no, digamos que los consumimos mucho más, entonces no se ve esa sensibilidad. Ustedes tienen el ejercicio en la plantilla, un ejercicio fácil, como que les ponen acá. El tema de la elasticidad es solo reemplazar datos, ¿sí? Tener presente esta formulita, esta de variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio. Entonces, siempre que les dan ejercicios de elasticidades, a ustedes les dicen el precio del televisor era de 1.000.000 pesos. Luego, no sé qué ocurre y baja a 500.000 pesos. Cuando vale 1.000.000 de pesos, la cantidad demandada era tanto y al bajar a 500.000, la cantidad demandada es tanto. Lo único que ustedes hacen es revisar las cantidades demandadas, reemplazar acá y los precios. Y ya, esa es la fórmula. Y digamos que con los resultados, si ustedes logran identificar que si es igual a 1, que si es mayor a 1, que si es elástica, inelástica o unitaria. ¿Sí? Ese es el ejercicio ahí. Digamos que acá no hay mucha explicación. Tener presente que la elasticidad de referencia a qué tan sensible es el consumidor cuando hablamos de precio, elasticidad precio, porque hay una elasticidad ingreso. ¿Qué tan sensible es el consumidor ante cambios en el precio? Ahora vamos a ver la de elasticidad ingreso de la demanda, que es parecida. Bueno, este no tenía audio. Pero entonces, básicamente en este concepto de elasticidad de ingreso, ustedes van a lograr identificar otros tipos de bienes, ¿sí? Que es el bien normal, el bien superior y el bien inferior, ¿sí? Dependiendo cómo sea, digamos, la variación de las cantidades demandadas ante un aumento en el ingreso. Fíjense que el anterior era cambios en el precio, en este es en el ingreso. Entonces, en los cambios en el precio logramos nosotros identificar si es el bien elástico
inelástico, perfectamente elástico, una elasticidad. Pero cuando nos hablan de elasticidad de ingreso de la demanda, ahí nos van a decir qué tipo de bien es, un bien superior, bien inferior, bien normal. Sí, eso es lo que ustedes deben lograr identificar. O sea, ¿de qué manera logramos identificar si es un bien normal? ¿Qué tanta es esa distancia que si aumenta el ingreso, cómo respondo a comprar ese bien? ¿Sí? ¿Compro más? ¿Compro menos? Entonces, si compro más, ¿qué tipo de bien es? Si compro menos, ¿qué tipo de bien es? Eso es lo que deben tener ahí claro, que en ese video digamos que se los dicen todo, y creo que en el foro también les pusimos uno que les explica tipos de elasticidad de ingreso. Entonces no me voy a detener en este ejercicio. Identificar siempre ahí, ¿no? El tema de si les piden, creo que no sé en este ejercicio si les piden elasticidad de ingreso o precio de la demanda. No recuerdo en la plantilla si es precio o ingreso. Pero si es precio, les van a decir elástico, inelástico, unitario. Si es ingreso, les van a pedir que identifiquen si es un bien de lujo, si es un bien inferior o un bien normal. Entonces, el bien inferior siempre es aquel que cuando aumenta mi ingreso, disminuye el consumo de ese bien. Siempre, son bienes inferiores. O sea, por ahí hablaban del arroz. Cuando aumenta el ingreso, aunque digamos eso depende culturalmente, ¿cierto? Que habrán culturas donde no van a dejar de comer arroz. ¿Sí? Por ejemplo, en la parte rural de Colombia, yo no creo que la gente, o por lo menos acá en Boyacá, que dejen de comer arroz, o papa, o yuca, no creo. Ya aquí también se da es por el tema de gustos y preferencias. Yo, por ejemplo, no consumo arroz porque no me gusta, pero yo creo que ese tema del arroz no es tan general, que porque la gente prefiere comer fideos, consideran que los fideos son un bien sustituto del arroz. ¿Para ustedes sí sería? No, La señora. papa. No, es cierto que no. Entonces creo que ahí el del bio no estaba por esta zona, porque para mí no, de hecho no, ¿cuál sería un bien sustituto del arroz? Para ustedes, ¿cuál sería? La papa. Pero es que fíjate que la papa la acompañamos con el arroz. De la papa a la yuca, de la papa a la yuca al plátano, serían sustitutos esos tres. En ñame, La por ahí pasta, ¿no? por eso, ese es el ejercicio que están diciendo en el video. O sea, si consideras que la pasta es sustituto del arroz, el arroz sustituto de la pasta. Pues en No. algunos Sí. casos siento que sí, ¿no? Bueno, digamos que depende Porque pues del... se podría comer pasta con papa o pasta con plátano maduro. Ujú. Satisface la misma necesidad. Bueno, los dos son carbohidratos. Para mí no sería, digamos que no, para mis gustos no sería un bien sustituto. La pasta del arroz no sería. Que no es lo mismo comer, sí, digamos que huevo frito con arroz que huevo frito con pasta, no es el mismo sabor para mí. Sí, pero para otros sí podría ser. Entonces aquí dicen, el arroz sería un bien inferior porque cuando aumenta mi ingreso, dejo de consumir ese bien. Entonces yo le digo a mis estudiantes, en el caso de nosotros, hablando de proteínas, ¿cuál es la proteína más económica? Aunque también les digo, ese ejercicio no se da tanto porque es que por más que tus ingresos aumenten, tú no dejas de comer huevo. Sí, si de pronto mi proteína siempre en el almuerzo es un huevo porque no me alcanza para el pollo, porque el huevo sí es sustituto del pollo, de la carne, sí lo es, que digamos será la proteína más económica. Pero en el caso de que aumenten los ingresos, no creo que la gente deje de consumir tanto huevo, tanto huevo. Lo van a consumir en el desayuno, siempre, ¿sí? De pronto la gente que consume, no sé, que consumen, ¿ustedes conocen el molipollo o no? Que es como Como un como ese, embutido parecido a las salchichas, ¿no? Bueno, Como algo el así. salchichón. Ujú. parecido, pero digamos que no es así tan Más compacto, líquido, más. la textura es diferente. Pero digamos que ese sí sería un bien inferior, porque si a mí me suena el ingreso, yo ya no, porque digamos que este reemplaza, sería sustituto de la carne, ¿cierto?
Si a mí me suben el ingreso, yo sí dejo de comprar molipollo y compro carne. Ese sí sería un bien inferior. Ese sí sería el caso de un bien inferior. Hay un ejemplo de elasticidad de un bien de consumo, digamos que casi diario, con el que donde suba o baje el precio de ese bien, la cantidad demandada o lo que nosotros vamos a comprar siempre será el mismo en el mercado. Suba o baje el precio, ustedes no van a cambiar la cantidad que compran en el mercado. ¿Alguien sabe cuál es ese bien? A mí me están llegando me llegan al celular. La papa no es, no me están llegando aquí al computador los mensajes. El papel ¿El higiénico. arroz? No, ninguno de los dos, ni el arroz, ni la papa, ni productos de aseo. O sea, es un bien que ustedes utilizan siempre la misma cantidad. O sea, ustedes no van, si baja de precio, ustedes no se van a ir. La sal, sí, señor. La sal, sí, es la sal. Es un bien que ustedes nunca, por más que suba o baje de precio, ustedes nunca se van a, así como el papel higiénico en pandemia, ¿se acuerdan cómo era la gente comprando papel higiénico? Nadie compró esa cantidad de sal. La gente compraba huevos, papel higiénico, aceite, carne, pero nadie se llenó, se llenó de sal, ¿cierto? Ese es un bien bien curioso, un bien bien curioso en el mercado. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Están muy atentos, por favor, abran sus micrófonos y me ayudan a responder las preguntas acá de este jueguito, por favor. Creo que no le voy a poner sonido porque suena muy duro. Ah, esto ya no. Comenzar acá. Listo, nos vamos a ir de acá. Ustedes van a ayudarme a responder. Viajando al neolítico. Ustedes, yo los escucho y yo marco. ¿Qué mide el PIB? Producto Interno Bruto, tasa de interés, inflación o producción total. Sí, un total. ¿Cuál es un factor de producción? Precio, capital o demanda. Precio. ¿Seguros? Demanda. Factor de producción. Capital. ¿Qué representa la oferta en economía? Consumo total, cantidad disponible o gasto público. Cantidad disponible. Consumo total. Ojo, el consumo es de la demanda. Cantidad disponible. ¿Qué institución controla la política monetaria? Banco Central, Ministerio de Industria y Comercio, Fondo Monetario Internacional. Banco Central. Banco Central. ¿Qué es la inflación? Reducción del empleo, crecimiento del PIB o aumento sostenido de los precios. Aumento sostenido de Aumento precios. sostenido de precios. Muy bien. Eso estuvo muy bien. Ahora vamos a otra era, a otro periodo. ¿Qué estudia la economía? Acumulación de riquezas personales sin intervención del Estado, la asignación de recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas o la producción ilimitada sin restricción. ¿La segunda? La asignación, sí. Uy, ya conseguimos un hacha. ¿Cuál es el principal problema que estudia la economía? Escasez y toma de decisiones sobre recursos limitados, control total del mercado por parte del gobierno o la generación de dinero Primera. sin restricciones. La primera. Escasez. Muy bien, palabra clave en economía, ¿no? ¿Cómo se clasifica la teoría económica? En microeconomía y macroeconomía, en producción y consumo, en oferta y demanda solamente. El primero. La teoría Micro. económica. ¿Cuál? Por ahí escuché a alguien. La primera. La Micro y primera. macro. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre la economía? No tiene relación con la política ni la sociedad. Solo se ocupa del dinero y las finanzas personales.
Es una ciencia social que estudia cómo las personas toman decisiones con recursos limitados. ¿Cuál es la verdadera? Tercera. La tercera. Muy bien. Pónganle cuidado a esas piezas porque eso es una clave. ¿Cuál es el objetivo principal de la economía? Maximizar la producción sin importar los recursos, satisfacer las necesidades humanas con recursos escasos o lograr que todos O los bienes sean. ¿Qué es? ¿Qué dice acá? No me deja mover. ¿Cuál es? La segunda. La segunda. Segunda. Satisfacer necesidades humanas con recursos escasos. Muy bien. Completa la secuencia. Elige la figura correcta teniendo en cuenta las piezas conseguidas. Entonces, ¿cuál nos faltará? Ustedes que tienen más ojo que yo, aunque estoy pegado al computador. Martillo. ¿Este? Ese es el que Sí. nos falta, ¿sí? Muy bien, listo, chicos. Ahorita les envío el link. Les voy a enviar el link al chat para que vayan ustedes. Hay más edades, pero por tiempo ya se nos acabó el tiempo. La profesora quiere descansar. Entonces los escucho, chicos. Los escucho. ¿Cómo les pareció el encuentro de hoy? ¿Qué hay que mejorar? ¿Qué no les quedó claro? Se me bloqueó. Los escucho. ¿Todo bien? No me deja salir de acá. Ay, no me dejen hablando sola, ya vamos a acabar. No, pues estuvo muy Estuvo muy interesante. bien. Entendí con claridad lo que se explicó. Importante, mejor dicho, no me van a hacer ustedes quedar mal cuando les pregunten, mejor se les voy a preguntar. ¿Hacia dónde o cuál es la dirección de la curva de demanda? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Bien, ya, me salvé. Por favor, eso es clave. ¿Cómo es la relación? ¿Cuáles son las variables? Primero, las variables de las curvas, ¿cuáles son? Eje X, La eje Y, tecnología. ¿cuáles son? La Precio y qué? Eje X, tecnología. cantidad, Y, precio. Muy bien, muy bien. Ah, Relación de variables en la oferta, directa o inversa. Directa. Muy bien, muy bien. Listo, chicos, yo no sé por qué no me puedo salir de acá, se me bloqueó el Teams. Pero entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la asistencia. No puedo compartirles tampoco ahorita por el chat. Voy a compartirles el link. Esperen a ver si por el teléfono puedo compartirles el link de asistencia para que por favor lo diligencien. Ahorita se los envío aquí a este chat, porque me tengo que salir. Los espero a sus compañeros el sábado. Y estén pendientes en sus plataformas para que se inscriban al CIPAS de curso, que es la otra semana, y en el que vamos a hacer ejercicio matemático en Excel para que aprendan a construir gráficas en Excel de oferta y demanda y podamos hacer las gráficas que les está pidiendo la plantilla. Vayan adelantando las plantillas, con eso llegan al CIPAS ya con todas sus dudas. Sin embargo, saben que me pueden escribir a través de Teams en cualquier momento. Si no les contesto inmediatamente, yo les contesto siempre. A veces me escriben después de las 6. Si yo estoy trabajando, les contesto. Por ejemplo, ayer alguien me escribió a las 10:30 de la noche, yo estaba calificando. Me disculpo porque estas calificaciones estuvieron, hasta esta mañana terminé. Me quedan todavía algunos que me enviaron a correo interno, que mañana ya termino de calificar. Y em, si estoy trabajando, yo les contesto. Si no, ya después de las 6, hasta el otro día a las 8 de la mañana les contesto. Si no se sientan ignorados. Si no les contesto a las 6:05, porque yo apago mi Teams. ¿Listo, chicos? Entonces, cualquier duda me escriben por Teams, que yo ahí estoy pendiente, me envían sus archivos, yo se los reviso para que en esta tarea suban esos promedios a los que les quedó bajita la tarea de BASE. Entonces, no siendo más, Vale, muchas me gracias. despido de ustedes y que tengan una bonita noche. Se pueden retirar de la reunión porque no la puedo cerrar, se me bloqueó el Vale, Teams. gracias. Chao, chicos. Chao. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén bien. No puedo Muchas hacer nada. gracias, profe, para Vale, que estén muy todos. bien.
No pueden salir. Pueden salirse textos que se me bloqueó en mi computador. Ya ver si es por esto.